Ahí está. Bueno, dismenorrea es dolor pélvico, ¿no? Dolor pélvico o también dolor abdominal. En general, el dolor pélvico crónico y la dismenorrea se va a definir por un dolor que va por debajo del ombligo, ¿no? De la cicatriz umbilical para abajo. Ahora, cuando hablamos de dismenorrea, hablamos de un dolor asociado a la menstruación. Cuando hablamos de un dolor pélvico crónico, no excluye a la menstruación, pero generalmente está más referido a después de la menstruación o entre periodos menstruales. La dismenorrea se va a catalogar como dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. La primaria es aquella en la cual nosotros no encontramos una causa justificable, es decir, yo le examino al paciente, le hago una ecografía, una tomografía, una resonancia y no encuentro ninguna causa aparentemente. ¿Okay? Generalmente la dismenorrea primaria va a iniciar en la adolescencia, 6 a 12 meses después de la primera menstruación o cuando ya tiene ciclos ovulatorios. Y habitualmente está relacionado a prostaglandinas y a leucotrienos, es decir, a la inflamación. ¿Okay? Y la secundaria, la dismenorrea secundaria, generalmente es secundaria a una patología pélvica o a una afección médica reconocida. Cuando nosotros pensamos en dismenorrea, la primera enfermedad en dismenorrea secundaria, obviamente, la primera enfermedad que se nos viene a la cabeza es endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad discapacitante. Seguro que ustedes han visto pacientes con dismenorrea y muchas de esas tienen dolores muy intensos, ¿no? Yo siempre les pregunto a las pacientes, si tuvieras que ponerle una nota a tu dolor, ¿qué nota le pondrías del 1 al 10 considerando 1 un dolor muy suave y 10 un dolor muy intenso? Pues la paciente va a pensar un ratito y te va a decir, no, mi dolor es un 8 o 9 sobre 10. Entonces, cuando la paciente te dice eso, ya se te tiene que prender las alarmas porque es una dismenorrea severa. Entonces, si es dismenorrea severa, generalmente la primera opción tiene que ser endometriosis. Endometriosis, para que no se olviden, es la enfermedad de las 6 Ds, ¿no? Endometriosis es una enfermedad donde hay mucha neoangiogénesis y hay la aparición de nuevas fibras nerviosas. Entonces está muy relacionada al dolor. Entonces, dismenorrea secundaria severa es una de las 6 Ds. Dolor pélvico crónico, otra de las Ds. Dispareumia, pero generalmente dispareumia profunda y severa. Y dificultades para lograr un embarazo. Eso en relación a la parte ginecológica, estrictamente. Pues cuando nosotros tenemos una paciente que tiene alguno de esos síntomas, debemos pensar en endometriosis. Adicionalmente, la endometriosis puede afectar a cualquier órgano de nuestro sistema. Puede haber endometriosis en el pulmón, puede haber endometriosis en la vejiga, en los intestinos, en donde se les ocurre, en la mucosa nasal, en donde a ustedes se les ocurre puede haber endometriosis. Pero las otras afecciones de endometriosis que son importantes dentro de las 6 Ds que les decía, sería la disquesia, o sea, el dolor con la defecación, y la disuria, ¿no? O sea, el dolor con las molestias asociadas a la infección. ¿Okay? Entonces siempre recuerden eso. Pasa que cuando nosotros tenemos al frente una paciente con endometriosis, si nosotros no pensamos en el diagnóstico, vamos a tener un retraso en el diagnóstico de varios años. Muchas pacientes han sido manejadas por EPI, como 500.000 veces, le han dado 80 tratamientos de EPI, y lo que la paciente termina teniendo no es un EPI, sino es un problema de endometriosis. Entonces siempre pensar en endometriosis. ¿Okay? Pero también la dismenorrea puede tener otras causas, por ejemplo, las anomalías mullerianas congénitas, sobre todo y en específico las que son obstructivas. Por ejemplo, la paciente que tiene un pine hiperforado, una paciente va a tener dolor, ¿no? Porque no hay una evacuación del flujo menstrual. La paciente que tiene, por ejemplo, se nos ocurre un útero bicorne con un cuerno no comunicante, esa paciente va a tener mucho dolor porque se va a retener, ¿no? Ese dolor, la misma tumoración que se va a producir y el dolor y el sangrado que va a salir. Cuando tenemos una obstrucción en la vagina, vamos a tener un hematocolpos. Eso se va a trasladar al útero, vamos a hacer un hematometra, se transmite a las trompas y el líquido sanguinolento va a salir a través de las trompas y va a generar en cada ciclo menstrual un proceso de inflamación peritoneal. La paciente va a tener una peritonitis todos los meses y obviamente va a sufrir un cuadro de dolor intenso. Las estenosis cervicales son muy frecuentes también. Por ejemplo, nosotros vemos algunos casos de pacientes a las que por una patología del cuello
La presencia de quistes ováricos también puede suceder. Los pólipos endometriales pueden generar dolor, pero no, generalmente no es un dolor tan intenso, ¿no? Una paciente con un pólipo nunca te va a decir tengo dolor 9 sobre 10, ¿no? Te dirá 4, 5, probablemente. Los miomas también pueden generar dolor asociado a la menstruación. Las adenomiosis, como parte de la endometriosis que hemos hablado, pues, también van a generar mucho dolor. La enfermedad inflamatoria pélvica también, siempre tenemos que pensar en eso. ¿Sí? Yo diría, excluyendo la patología obstructiva, diría primera causa endometriosis, segunda causa enfermedad inflamatoria pélvica. Es más, yo diría que si no tengo una causa aparente, yo le daría tratamiento como para una hernia o una paciente que tiene dismenorrea sin dudarlo, ¿no? Conversando obviamente con la paciente. Y también los procesos adherenciales pélvicos pueden generar dolor asociado a la menstruación. Dismenorrea no es lo mismo que dolor pélvico crónico, ya dijimos, pero el dolor pélvico crónico, la diferencia es que este es un dolor que dura 6 meses o más y que puede tener diferentes características. A veces puede ser constante, a veces intermitente, puede ser cíclico o puede ser a veces no es cíclico. Ahora, cuando nosotros hablamos de dismenorrea primaria, vemos que dependiendo del estudio al que nosotros nos remontamos, vamos a tener que es bastante prevalente, ¿no? Bastante prevalente. Y la severidad también va a ser importante, ¿no? Hasta un 30% del paciente. Generalmente va a llevar a ausentismo laboral o escolar, ¿no? Por ejemplo, por el dolor, va a no querer ir al colegio, a la universidad, etc. Y cuando hablamos nosotros de pacientes adolescentes, la prevalencia es hasta un 80%. Claro que por diferentes grados de severidad del dolor, pero puede llegar a ser severa en un 40% de los casos, ¿no? O sea que es bastante alto. ¿Y en qué consecuencia lleva? Obviamente a una alteración en la calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que ponerse hay que estar siempre muy pendiente de las pacientes que tienen dolor porque fundamentalmente afecta la calidad de vida. Entonces, en la evaluación que nosotros hacemos de una paciente con dismenorrea, hay que considerar algunas cosas, que siempre hay un retraso en la evaluación. A la adolescente le dicen es normal, siempre duele. O la adolescente no tiene la capacidad de ir generalmente al médico sola, ¿no? Tiene que ir con mamá, con papá, que generalmente están trabajando, y se va postergando los estudios y el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico y el tratamiento también siempre se van postergando por esas razones, pero sobre todo se ve en adolescentes, ¿no? Como les dije, por falta de acceso a la atención, por dificultades en las coberturas de los seguros que puedan tener y por la percepción de falta de conocimiento, tiempo o interés del médico. Es decir, que el médico también va a la paciente al médico, consulta y te dice, sí, tengo dolor con la menstruación, es normal, no te preocupes, ya un día se lo. Y no debe ser así. El médico también siempre debemos hacer estudios para excluir algunas patologías y cuando nosotros excluimos eso, bueno, ahí sí ya podemos decir, bueno, no pasa nada, siempre prohíbe, ¿no? La evaluación de todas las pacientes que tienen dismenorrea siempre debe tener una historia clínica completa, una historia ginecológica bien detallada, una evaluación de sus características menstruales, pero también una evaluación familiar y psicosocial, ¿no? Recuerden que un estado de salud es un estado de equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar todo para ver qué es lo que está pasando. La idea es siempre tratar de diferenciar una dismenorrea primaria de una patología secundaria. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene un problema obstructivo, una anomalía mulleriana obstructiva, por más tratamiento que yo le dé, el tratamiento siempre va a fracasar, ¿no? Y en ese caso la opción quirúrgica sería la mejor opción para la paciente. Si nosotros sospechamos dismenorrea primaria, por lo general no vamos a necesitar un examen pélvico. Generalmente esta es la que se va a presentar en los adolescentes que habitualmente no han tenido inicio de actividad sexual. Entonces hacer un examen vaginal está totalmente contraindicado y hacer un examen rectal no va a proporcionar mucha información. O sea, vamos a encontrar hallazgos normales, ¿no? Solamente valdría la pena si es que nosotros sospechamos una infección desde las vías sexualmente. En el caso de dismenorrea secundaria, si la paciente informa de dismenorrea grave inmediatamente después de la menarquia o dismenorrea que empeora progresivamente
que además tiene sangrado uterino normal, tiene dolor en la mitad del ciclo, infertilidad, falta de respuesta al tratamiento empírico, antecedentes familiares de endometriosis y otros, ahí sí tenemos que hacer una evaluación mucho más completa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para dismenorrea? Ser joven, el consumo de tabaco, los niveles incrementados de estrés, los antecedentes familiares y el abuso sexual. Estos son los factores más importantes. Ahora, los factores de protección, siempre dicen, no, tranquila, cuando tengas tu primer bebé se te va a ir el dolor. Es algo cierto. Ser madre a una edad temprana generalmente reduce los niveles de dolor. La multiparidad también, y obviamente el uso de los anticonceptivos orales que van a llevar a una atrofia endometrial, va a llevar a una menor producción de proteínas de prostaglandinas durante la menstruación y obviamente menos dolor. La fisiopatología, y esto aplica básicamente para la primaria, es que la descamación endometrial lleva a la producción de prostaglandinas F2 alfa y E2. Esto va a llevar a contracciones uterinas anormales. ¿Por qué son anormales? Porque no son rítmicas, porque no tienen una adecuada organización y porque suceden a una mayor frecuencia. Y además porque tienen un tono uterino incrementado, es decir, que entre contracción y contracción, la contracción del útero está sostenida. Esto lleva a isquemia uterina, a la producción de metabolitos anaeróbicos y a la estimulación de los receptores de distensión de la superficie del útero van a llegar finalmente a la aparición de dolor. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es un esquema de evaluación donde nosotros podríamos hacer, ahora lo vamos a revisar un poco. El manejo de la dismenorrea primaria sería básicamente el uso antiinflamatorio de esteroideos. Como vieron, hay mucha relación con la producción de leucotrienos y prostaglandinas. El manejo hormonal que nosotros podemos brindar, algunas terapias complementarias y alternativas y en algunos casos manejo quirúrgico. Y en la secundaria va a ser todo lo anterior más el manejo quirúrgico. Por ejemplo, si nosotros tenemos endometriosis, tenemos que probablemente dar tratamiento médico o hacer un tratamiento laparoscópico. Y sobre todo el manejo quirúrgico en anomalías condilianas congénitas y ¿okay? Los antiinflamatorios no esteroideos son la primera línea de tratamiento, siempre va a ser lo primero que vamos a dar. Y es básicamente porque bloquean la producción de prostaglandinas. Es muy frecuente la automedicación, entonces nosotros debemos informar a las pacientes sobre el uso adecuado de los antiinflamatorios, ya que sabemos que los antiinflamatorios pueden llevar a otras consecuencias para la salud de la paciente. Entonces, no hay que buscar antiinflamatorios muy complejos, muy costosos. No, los antiinflamatorios más comunes, el uso de ibuprofeno, naproxeno, ácido nefenámico, celecoxib, podrían ser las mejores opciones, ¿no? O sea que no tenemos que gastar mucho, no lo tenemos que usar por tanto tiempo. Obviamente hay que tratar de usar la menor dosis posible en cada uno de ellos, pero por ejemplo, si nosotros usamos ibuprofeno, la primera dosis debe ser de 800 miligramos y después podemos usar entre 400 y 800 cada 8 horas. Y así, ¿no? No hay que complicarnos nosotros la vida ni complicársela a la paciente. Medicamento que sea barato, que sea efectivo y que obviamente le vaya a vivir al dolor. Dentro del manejo hormonal, se puede usar antiinflamatorios no esteroideos con manejo hormonal. Los anticonceptivos van a inducir atrofia endometrial. Hay varias vías de administración de anticonceptivos: vía oral, vía intramuscular, la vía subdérmica, como el implante subdérmico llamado Nexplanon, la vía transdérmica a través del uso de parches llamado Sebra, el anillo vaginal y el DIU liberador de levonorgestrel, cuyo nombre comercial es Mirena, ¿no? Entonces, cualquiera de estos va a tener un buen efecto. Entonces, podemos utilizar el que nosotros tengamos a disposición, el que sepamos utilizar. Cualquiera de estos va a ayudar, ¿no? Yo no recomendaría mucho el acetato de hidroxiprogesterona en mujeres muy jóvenes, ¿no? Los demás, cualquiera de ellos. Y bueno, el uso de anticonceptivos orales en mujeres que son muy gorditas puede tener algunas dificultades por su tipo de metabolismo y llevar algunas consecuencias. Entonces, de repente, en una paciente más gordita, usar un anticonceptivo de menor dosis y manejar el entorno de la paciente, o sea, manejar su
peso, sus niveles de estrés, la calidad del sueño, la microbiota intestinal y todo lo demás. Generalmente no se va a recomendar el uso de análogos de GnRH, dentro de ellos los agonistas. No se suele utilizar porque el tratamiento no puede ser muy largo y puede llevar a algunas consecuencias, como por ejemplo la disminución de la densidad mineral ósea, y eso llevará a osteoporosis y fracturas patológicas y otros problemas. Entonces, dentro de las terapias complementarias y alternativas están las terapias de calor, una bolsita de agua caliente, una bolsita de semillas en la pelvis, que puede ayudar a controlar el dolor. El ejercicio físico moderado, como por ejemplo hacer yoga, es una buena alternativa. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea también se puede utilizar, TENS, y también se puede utilizar acupuntura. Todos ellos han demostrado tener cierta utilidad, ¿no? Entonces, a veces podemos combinar estas terapias para llegar a un mejor efecto. La suplementación dentro de la alimentación también se puede utilizar. Por ejemplo, se pueden utilizar todos estos. Es importante, por ejemplo, el uso de aceites de pescado. Nos proporcionan omega 3. El omega 3 nos va a llevar a una inflamación diferente de los leucotrenos, de las prostaglandinas. Nos van a llevar a una inflamación un poco más saludable y con eso tener un mejor perfil de inflamación. La vitamina D también se puede utilizar como una opción. De hecho, la utilizamos con mucha frecuencia en pacientes que tienen dismenorrea. Usamos ácidos grasos omega 3, utilizamos vitamina D, vitamina C. Ahora, en la dismenorrea secundaria hablamos de todo lo anterior y además el manejo quirúrgico, ¿no? La laparoscopía, ¿qué es lo que se hace? Generalmente, si todo sospecha de endometriosis, puede hacer tratamiento médico, 4 o 6 meses, con algún medicamento, un progestágeno o un dienogest, y voy a utilizar ese tratamiento. Si yo con eso tengo una respuesta clínica favorable, entonces voy a continuar con el tratamiento. Pero si no tengo una respuesta favorable, en ese momento voy a plantear una laparoscopia, ¿no? Y obviamente el manejo endoscópico de la endometriosis. En algunos casos, pues el dolor es definitivo, hay procedimientos, en algunos casos de dolor, el dolor es insoportable, entonces no nos queda más que hacer tratamientos muy radicales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene una estenosis del cuello del útero, secundaria a un conocido que hicimos hace algunos años, y le sale con la menstruación, pero por gotas, ¿no? Hemos intentado hacerle un par de veces histeroscopía, logramos aperturar el cuello, se abre bien, todo lo visualizamos perfectamente bien, pero pasa un tiempo y ¡pum!, se le vuelve a cerrar. Entonces esa pobre paciente ya está pero aburrida y cansada de todo eso. Entonces ella, por ejemplo, ella misma dice, doctor, yo ya quiero que se recupere. Entonces es una opción frente a la falla de tratamiento médico o de tratamientos quirúrgicos de menos invasión. Y bueno, acá tenemos cómo sería algo parecido a lo que hemos realizado hasta su programa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre este primer tema?